La semana pasada estuvimos hablando acerca de la autoridad, ¿sí? ¿Se acuerdan o no? Estuvimos siendo ministrados acerca de la autoridad del Señor y yo le preguntaba al Señor de qué forma poder avanzar en esto. Ustedes saben que a nosotros nos gusta poder profundizar, no solamente tener una linda palabra que nos ministre, sino poder profundizar lo que eso significa. Entonces, hay una cuestión fundamental, ¿sí? Y esta cuestión fundamental es que la fuente de toda autoridad es el trono del Señor, ¿sí? La fuente de toda autoridad es el trono del Señor. Él está a la diestra del Padre, Él está sentado en su trono, ¿sí? Y Él está gobernando. Y aunque muchas veces lo hemos declarado, lo hemos dicho, el trono le es dado al Hijo, aun cuando el Hijo desde antes de la fundación del mundo gobernaba, ¿cierto? Si no conocemos puntualmente la verdad desde donde opera hoy el Hijo, es que muchas veces nos quedamos incompletos, ¿sí? Porque a veces entendemos y vemos la vida de fe solo desde la cruz, y está bien, ¿sí? La cruz nos da acceso a la gracia, pero la resurrección nos da acceso al trono, ¿sí? La palabra dice que el velo se rasgó. Cuando Él va a la cruz, ¿sí? Desciende a los abismos y el velo se rasga, y por lo tanto, cuando el velo se rasga, todos podemos tener acceso libremente al trono de la gracia, al trono de la gracia. Entonces, así como la cruz nos da acceso a esa gracia infinita, a la salvación, también la resurrección provoca una movilización, ¿sí? De un lugar en la que estábamos en tiniebla, en oscuridad, donde estábamos determinados a una vida de pecado. Había una dirección que era directamente el infierno. Bueno, el Señor va a la cruz con su sangre preciosa, Él se dispone y la gracia comienza a tocar y a transformar y a salvar. Pero al mismo tiempo hay una transposición, es decir, hay una posición que es transformada. ¿Cuál? No solo el Hijo se queda en la cruz, el Hijo también resucita. Y cuando Él resucita, tiene una nueva posición. ¿Dónde? El trono. Y esa ruta también Él la trazó para su pueblo. Amén. Es decir, vivimos una vida donde todos tenemos que ir a la cruz. El que quiera seguirme dice, tome su cruz cada día y sígueme. Es decir, es inevitable en la vida del cristiano, en la vida de un hijo de Dios, no pasar por la cruz. Todos necesitamos morir. Morir a nosotros mismos y resucitar en la vida de resurrección que hay en Cristo. Entonces, algunos pensamos que solo con lo que el Señor hizo basta. No, el Señor te abrió un camino. Dice, yo soy el camino. Y en ese camino Él va marcando esa ruta, ¿sí? Entonces, muchas veces tenemos situaciones de cruz. Y algunos pesados dicen, no, es que mi suegra es mi cruz. Y empiezan así con esos chistes. No me refiero a esos chistes de mal gusto, ¿no? Mi tierra prometida, mi tierra... ya, empiezan con sus cosas. Pero la cruz está asociada al lugar, a los momentos donde tú tienes que entregar, donde tú tienes que morir, donde tú tienes que soltar, ¿sí? Una forma de vida, una forma de pensar. Y que Jesús entonces venga a poder insuflar una nueva vida y por lo tanto llevarnos ya no solo a la cruz, sino que también que nosotros podamos caminar desde su trono. ¿Dónde dice la palabra en Efesios 2 que Él nos sentó? Juntamente con Él nos sentó
en lugares celestiales. Vamos al libro de Efesios capítulo 2, verso 1. Efesios capítulo 2, verso 1. Y aquí un poquito está narrando lo que estamos conversando. Y es muy importante poner este fundamento en la Escritura porque nos da toda la justificación a lo que estamos ahora planteando. Entonces, Efesios capítulo 2, verso 1, dice esto. Dice, y Él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Es decir, había una posición, había una condición de nuestra vida. Muertos ¿en qué? En delitos y pecados. Verso 2 dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según, y este verso por favor no lo olvidemos, ¿ya? Según, ¿qué cosa? La corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, que ahora opera, ¿dónde? En los hijos de desobediencia. Verso 3, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Verso 4 dice, pero Dios, ¿qué es cosa? Que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó. O sea, el amor es el movilizador total, ¿cierto? Por causa del gran amor con que nos amó. Verso 5, aún cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Verso 6. Vamos a la cruz, pero mira lo que también dice el verso 6. Y con Él nos resucitó, ¿sí? Nos resucitó. ¿Y qué dice más? Coma. Es decir, hay otra posición. La cruz, la resurrección, coma. Y dice, y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Verso 7. ¿A fin de qué? De poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Ahora, es interesante cuando nosotros vemos la Escritura con todo el detalle que esto trae, ¿no? Con lo que significa. Dice que estábamos muertos, nuestro delito y pecado nos saca de ahí, nos saca de esa condición de muerte espiritual, ¿sí? De una vida que estaba en el caos y en el desastre. Nos resucita con Él, ¿sí? Coma. Y nos sienta en los lugares celestiales. Hay etapas o hay momentos en donde muchos de nosotros nos quedamos quizás solo en algún área. Nos quedamos en que el Señor nos salvó, nos libró de la muerte, pero no avanzamos ¿a qué? A vivir una vida en donde nuestro ser es consciente que Él nos resucitó. Por favor, puedes poner el verso 6, querido amigo. Efesios 2, verso 6. Y dice, y con Él nos resucitará en el día postrero. ¿Dice eso, no? Efesios 2, 6. ¿Qué dice? Y con Él nos resucitó. ¿Resucitaste o no? Bueno, hay uno que literal, aquí donde está. Hay uno que literal resucitó, sí, todo. Gloria a Dios por eso. Seguimos celebrando esa victoria y estableciendo esa victoria del Señor. Pero hay algo que ya pasó. ¿Qué? Tú resucitaste. Esta palabra, resurrección, provocó polémicas en los primeros 2-3 siglos de la iglesia. ¿Pero cómo? Hay un escritor que se llama Lee Strobel, que él escribió un libro que se llama El caso de Cristo. Un periodista que ateo, su esposa se convierte al Señor. Y él dice, le voy a hacer la vida imposible. Voy a buscar todos los argumentos científicos, históricos, arqueológicos, teológicos,
que me ayuden a demostrar que Jesús no resucitó. Y entonces Lee Strobel va ahí a la tarea, así como le pasó a Josh McDowell también, que escribe ese libro Evidencia que exige un veredicto, un clásico. Entonces Strobel, que era un periodista del Washington Post, o sea, de esos periodistas de investigación que no dejan respirar a la gente, ¿se han dado cuenta? No es como, ¿y de verdad usted hizo esto tal día? Así como que saben buscar la quinta pata al gato y la encuentran. Bueno, así él tenía una actitud inquisitiva en contra de ¿qué? De un problema que se llamaba resurrección. ¿Cómo comprobar la resurrección? Y en esa búsqueda exhaustiva, en esa búsqueda profunda, en algún minuto, así como le pasó a Pablo, Cristo se le revela. El Señor se le manifiesta. Y aún en ese libro, él logra darle un sentido racional y lógico para demostrar cómo la resurrección de Cristo ha sido un hecho. Y ha sido un hecho que sigue transformando vidas y generaciones enteras. La resurrección es un problema para nuestra generación, aún hoy. Porque la resurrección implica quebrar los marcos de la lógica. La resurrección implica que la fe le gane a la argumentación del hombre. Entonces, una mente resucitada no es sencillamente una mente religiosa que viene al culto y dice, amén, sí Señor, yo sé que resucitaste porque la Biblia lo dice. Pero ¿tú resucitaste con Él? ¿Tú resucitaste con Él? Hay áreas de nuestra vida que quizá aún están muertas. Áreas de tu fe que quizá aún estén tocadas por el dolor, por la desazón. ¿Y qué pasa? Se va cerrando, se va endureciendo. El dolor lo que provoca es que el corazón se endurezca y deje de creer. Entonces el objetivo de la tiniebla es que muchas veces nuestra fe quede atascada para no tomar la resurrección como un hecho. ¿Me van siguiendo, no? Pero ojo, el verso que acabamos de leer, porfa, el verso que acabamos de leer no solamente nos dice que Él nos resucitó, sino que también Pablo aquí lo declara y lo hemos aprendido, ¿cierto? De Pastor Fernando, otros hermanos, que Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Dónde se sienta uno? ¿Dónde se sienta? Una silla, ¿sí? Es una cosa pero lógica. Pero tú sabes que tú tienes, polémica, que el Señor también te entregó un asiento en los lugares celestiales. ¿Y sabes cómo se llaman esos asientos en los lugares celestiales? Son tronos, son lugares de autoridad. Es decir, el Señor ha entregado en Cristo Jesús la posibilidad de que con Él, ojo, no solo, no hacía el choro, yo me siento aquí nomás porque yo me la sé toda. Con Él nos podamos sentar en lugares altos, en lugares celestiales. Entonces, gloria a Dios porque Él nos ha liberado, nos ha rescatado, nos ha transformado. Amén. Él hace esa obra en cada uno de nosotros. Nos transiciona. ¿Sí? Segundo, nos resucita. Pero no basta la resurrección. Él dice, ven a sentarte conmigo ahora donde yo estoy. Nos dice, yo lo sentaré. ¿Qué dice? Ya nos resucitó y ya nos sentó en esos lugares. Entonces, la mente natural, como lo explica Pablo, la mente del hombre natural no logra procesar y entender lo que ha pasado en tu vida espiritual. ¿Cómo tú le puedes explicar a alguien, ¿no?, que Dios te resucitó?
¿Cómo tú le puedes explicar a alguien que Dios te sanó? Me acuerdo una vez hablando con unos compañeros de trabajo, gente, y ellos estaban hablando de casos así misteriosos, que habían escuchado un crujido en una puerta y que habían escuchado, que es típico, ¿no? Que la novia que anda cerca y que el ¿cómo se llama? El trauco, estaban con toda esa historia. Y me dicen a mí, yo lo escuchaba nomás, me reía. ¿Y tú crees que existen esas cosas? Sí, creo, le digo que existen esas cosas. Ya, pero ¿te ha pasado alguna cosa así como que yo que escuché el crujido? ¿De verdad quieren que les diga? Sí, pues cuéntanos. Bueno, a los 17 años dije, estuve en una campaña de liberación con un hermano que gritaba, ¡oíme bien, Satanás! Y salió y vi levitar gente. No, tú estás loco. ¿Levitar? ¿En serio? Sí. Estábamos agarrándolo ahí. Y bueno, estábamos nosotros y había más gente. O sea, no era histeria colectiva, nada. Y tantas cosas, una sanidad. ¿Cómo tú le explicas a alguien una sanidad? El debate que se armó, perdón, gracias mi amor. ¿Qué haríamos sin nuestra esposa? Después me dice, te creís Batman, está bien que te guste Batman, pero te pones como, ya, listo. Entonces, me dice, cuando se provocó el milagro en Sergio, cuando estábamos en el campamento, a mí me impresionaba el debate entre los médicos y los bomberos. Porque los bomberos le decían, no, estuvimos 24 minutos. Y el médico decía, pero es que esto es imposible. Y el médico le mostraba al bombero, y nosotros así, mirando, diciendo, gloria a Dios, le mostraba al bombero el examen. Le decía, pero mira, esto muestra que no pasó nada. Pero si nosotros le vimos los pies morados y estábamos haciéndole. Y entre ellos había un debate. ¿Cómo este hombre, cómo se puede explicar una resurrección? ¿Cómo se puede explicar que Dios te lleve a perdonar a gente que te ha herido? ¿Cómo lo explicas eso? Que te reconcilies con un papá, con una mamá que te ha dañado toda la vida. ¿Qué explicación nace de ahí? Lógica, racional. Si no es la fe, si no es el amor, si no es que es Cristo transformando, resucitándonos y haciéndonos sentar junto a Él en esos lugares. Entonces, la mente natural, la mente, como dice Pablo en Romanos, capítulo 1, verso, aquí lo tengo. Perdón, quiero ser preciso en la cita. No se me desconcentren. Romanos 1:28 es. Romanos 1:28, que dice una mente reprobada. Una mente depravada, aún dice la Biblia textual. Como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, escucha, Dios los entregó ¿a qué? A una mente depravada, a una mente reprobada, para que hicieran las cosas que no convienen. Es decir, toda la gente que camina fuera del reino, toda la gente que no ha sido resucitada, y disculpen que sea excluyente como suena, pero la palabra así lo enseña. Todo aquel que no se ha sentado con Cristo en los lugares celestiales tiene un problema en su forma de pensar. Está caminando bajo un patrón de mente reprobada. Y entonces, los hijos de Dios somos llamados a vivir a lo que se llama metanoeo, arrepentimiento, que significa un cambio de mentalidad. O sea, ¿cómo podemos nosotros vivir la vida en Dios con una mente reprobada? ¿Cómo puedes tú dar un paso de fe en tu casa, en lo financiero, en lo educacional, en tu decisión de día a día, por solamente decir, es que Dios me habló algo, es que escuché la palabra, es que Dios me mostró algo en la Escritura, y es una certeza, es una convicción, que yo sé que Dios está ahí? La mente reprobada, la mente depravada entra en colisión.
Porque en definitiva su sistema de pensamiento, su estructura de pensamiento está anclada a lugares de abismos. Entonces, vuelvo al punto inicial. La fuente de toda autoridad es el trono del Señor. La cruz nos da acceso a la gracia, pero la resurrección nos da acceso al trono. Y aún más, el Hijo dice que nos sentemos con Él, juntamente. Si solo nos quedamos con el evangelio de la salvación, nuestra mentalidad va a girar solo en torno a cómo avanzar, ¿cierto?, en el día a día, cómo enfrentar el sistema caído de este mundo. Y por tanto nos enfocamos más bien a resistir. ¿Cómo podemos resistir? ¿Cómo podemos seguir siendo salvos? Pero ¿qué pasa cuando la resurrección nos conecta con el sistema del reino de los cielos? A ver, se los digo de otra forma. Y lo que hoy día quiero hablar se llama esto, mente de trono. Mente de trono. Porque para poder caminar en la ejecución de la autoridad de Dios sobre tu vida, escucha, Dios te dio autoridad. Dios te entregó llaves de autoridad. ¿Y cuál es la tarea del enemigo? Minar, ¿qué cosa? Tu fe, ¿para qué? Para que no tomes autoridad. Entonces, Él nos da autoridad como iglesia sobre la creación, sobre los sistemas de este mundo. Él pagó el precio, derramó su sangre, nos resucitó, pero además dice, yo quiero que se sienten en esos lugares celestiales. El tema es que no sabemos usar la autoridad porque no tenemos mente de trono. Muchas veces decimos, sí Señor, yo creo lo que tú me estás diciendo, pero mi mente sigue funcionando en una mente carnal, en una mente terrenal, en una mente reprobada. Pero ¿qué pasa cuando mi mente pasa a ser una mente de trono? La resurrección nos conecta con el sistema de los reinos de los cielos. Y en la resurrección hay un epicentro donde todo es reunido. El trono de Dios. El trono de Dios, donde Él gobierna. Y Él nos da acceso a ese trono de gracia. Nuestros recursos para enfrentar la vida entonces no vienen solo de una buena teología, de una psicología terrenal, de buena forma educativa, sino que vienen de caminar desde la mente de Cristo, desde la mente de trono. Ahora, ¿qué es una mentalidad? ¿Qué es una mentalidad? Esto lo hemos aprendido también durante tiempo, pero quiero volver a poner esa explicación. La mentalidad o las mentalidades son los sistemas de creencias que afirman, valga la redundancia, lo que creemos, lo que afirmamos y lo que determinamos. Se lo repito. Una mentalidad, una mente, es un sistema de creencia que se fundamenta en lo que creemos, en lo que le ponemos fe de verdad, en lo que afirmamos, es decir, ya no solo lo creo, sino que pasa a ser una verdad fundamental en mi vida. Y también lo que determinamos, es decir, que decidimos en base a esa palabra. Por ejemplo, alguien que le dijeron que él no iba a ser bueno para las matemáticas. ¿Qué pasó? Y perdón el ejemplo tan pedestre, pero bueno. Esa voz vino y le dijo, no, tú no eres bueno para las matemáticas. ¿Qué pasó en su corazón? Le puso fe, lo creyó. ¿Y qué pasó? Verdad fundamental en su vida. Entonces le muestra el número. ¡Ah! Lo digo por experiencia propia. Yo les confieso algo, aquí ya les confieso. Que yo tuve un profesor de matemáticas que es súper traumático. Súper traumático el profesor. Era terrible. Él llegaba con una regla de esas antiguas de madera. Yo no soy tan de edad por si acaso, pero sí tuve profesores que nos tiraban las patillas. Entonces él llegaba con una regla así, durísima. Y te sacaba el pizarrón. De una. Castro, al pizarrón. Y empezaba a hacer sus raíces y todo eso.
mi mente más humanista de la literatura está escribiendo en arameo, no sé, está escribiendo en otro idioma. Pero te ponía ahí y yo realmente quedaba en blanco. Aun cuando antes tú podías hacer las cosas ahí en el cuaderno, pero al momento que el profesor te sacaba, yo quedaba en blanco. Entonces, esa creencia en mí, yo soy malo para las matemáticas. ¿Y cómo lo hago para la prueba de aptitud? Justo estaba conociendo una amiga que era capa en matemáticas. Y le dije, ¿me enseñas matemáticas? Pero lo que menos aprendí fue matemáticas, porque yo iba más bien a escucharla a ella. Me preguntaba, ¿aprendiste este ejercicio? Sí, le decía yo. Claro. O sea, la técnica, chiquillo, ya, no, sigamos. Entonces, entre paréntesis, para que algunos despierten. Pero claro, entonces me ponían después, di la prueba, la prueba universitaria. Obviamente en matemática no fue lo que me fue mejor, pero me fue muy bien en historia, en toda esa área. Y me acuerdo que habían otras carreras. Y yo lo que hacía era ver dónde hay menos matemáticas. ¿Para qué? Para poder zafar. Bueno. Muchas veces esas experiencias que parecen irrisorias crean en nosotros verdades fundamentales. Y a veces son más duras. A veces los hombres nunca lloran. O una mujer, si es mujer, no tiene que perdonar. Tiene que ser más dura con el que le hizo algo. Y entonces hay un sistema de creencia que hoy día, yo creo que de los mejores sistemas de discipulado hoy día es TikTok, por ejemplo. TikTok suelta en fracciones de segundo principios. Y es como si fuese aquel que está pescando, ¿no? Suelta el anzuelo. Y en algún momento va a agarrar, va a tomar forma y va a sacar algo del corazón de alguien. Entonces, ojo, yo no estoy satanizando las redes sociales, pero sí estoy diciendo algo, que una forma en cómo hoy día se disipula la mente es a través de las redes sociales. ¿Sí? Se forma, ¿qué? Verdades fundamentales. Hay todo un debate, ¿el hombre llegó o no llegó a la luna? No voy a mirar a nadie, pero hay todo un debate. ¿Llegó el hombre o no llegó a la luna? Es que este youtuber dijo eso. Y los youtubers, claro, pasan a ser hoy día una referencia. Entonces, hay hoy día un modelo de construir sistemas de creencia al menú. O sea, la gente, en base a lo que más le hace sentido, o lo que más le gusta, o lo que más le refuerza su posición, construye su propio sistema de creencia. Eso puede ser muy frágil, ese modelo de construcción. ¿Por qué? Primero, porque no se fundamenta en la escritura, sino que se fundamenta en las sensaciones. No se fundamenta en comunión y profundidad en tu vida con el Señor, sino que en la tendencia que me hace estar más dedo para arriba. Entonces nos encontramos frente a diferentes sistemas de creencias que nos alejan del trono. O sea, mi punto concéntrico, si el punto central de Cristo hoy, donde Él nos invita a sentarnos, donde Él nos invita a comer de Él, es el trono, ahí entonces yo debería tener todas mis preguntas, todos mis requerimientos, decir, Señor, ¿cómo gobiernas tú? ¿Cómo quieres sanarme tú de este lugar? No lo hago desde el abismo, porque tú ya me sacaste de la muerte. Tú me resucitaste. Voy a hacerlo desde las obras que tú ya alcanzaste. Entonces, la mentalidad es una estructura interna, como decía la Joyce Meyer, ¿no? La batalla de la mente es la batalla clave que vive el ser humano.
La batalla en nuestros pensamientos. Una mentalidad es la estructura interna, donde están nuestras creencias, nuestros deseos, nuestra voluntad, y a través del cual el ser humano interpreta la realidad. Ahora, si esa estructura interna está influenciada por la comunión con Dios, por caminar en su trono, o su alejamiento del trono, también se va a ver en lo que decidimos, ¿sí? Nuestra manera de vivir. Entonces, una mentalidad es un marco de referencia. Construye un tipo de persona. El proverbio dice, como tal es su pensamiento en su corazón, tal es él. Proverbios 23. ¿Sí? Como tal es su pensamiento, tal es él. Entonces, la mentalidad lo que hace de forma subterránea es ir marcando, ¿qué cosa? Las tendencias, las corrientes de este mundo. Efesios 2:2. Efesios capítulo 2, verso 2. Lo leímos delante, pero solo vamos a dedicarnos al verso 2. Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, dice, ¿según qué cosa? La corriente de este mundo. Que ahora podríamos decirle también tendencia. Según la corriente, ¿de dónde? De este cosmos, de un mundo. No del geo de la Tierra, sino del mundo en relación a la forma de pensar, ¿cierto? Acuérdense, estamos hablando de mentalidad. Podríamos incluso decir según la mentalidad de este mundo. Y continúa, dice, conforme, es decir, con la forma, con el molde, es decir, una mente, una mentalidad, una corriente, un pensamiento, lo que hace es conformar, es establecer una manera, una forma. Conforme, dice, al príncipe de la potestad del aire, es decir, hay una forma, hay una semejanza. Así como Jesús, como Cristo, viene a tratar de recuperar la imagen de Dios para el hombre, y lo hace en nuestras vidas, así también la tiniebla busca soltar su imagen. ¿Sí? Su imagen. ¿Sobre qué? Sobre los que más tarde se llaman hijos de desobediencia. O sea, el hijo de desobediencia es el que camina con la imagen del príncipe de la potestad del aire. Entonces, conforme al molde del príncipe de la potestad del aire. ¿Qué es el príncipe de la potestad del aire? ¿Cierto? Son las tinieblas, es la autoridad que crea un ambiente de época. Eso de el aire de un tiempo, es el ambiente de época. En los 60, por ejemplo, eso fue un ambiente de época que revolucionó, que transformó. ¿Qué fue? Los hippies, ¿cierto? Las guerras de Vietnam, la revolución en los estudiantes, la revolución de la píldora, la revolución en las comunicaciones. La década de los 60, por ejemplo, fue una década donde hubo un concepto muy fuerte. ¿Cuál? La revolución. Y eso estaba marcado en el corazón y marcó un ambiente de época. Es impresionante, por ejemplo, entre el año 2000 y el año 2020, Chile y en general el mundo occidental o el mundo más occidental ha sufrido cambios culturales profundos. Al año 2000, la mayoría de la población, por ejemplo, no estaba de acuerdo con el matrimonio homosexual. Al 2022 se está normalizando el transgenerismo, tanto así que dentro de las prestaciones de FONASA pagamos con nuestros impuestos la opción para el cambio de sexo o el tratamiento de hormonización a niños desde los 3 años de edad. O sea, ¿cómo en 20 años hay un cambio en la mente de una generación tan fuerte, tan fuerte? Estaba conversando el otro día con algunos historiadores y hablábamos de los cambios culturales y uno de ellos decía, al año 2000 se marca un cambio. ¿Se acuerdan del Spencer Tunick? Cuando sacan una fotografía y todos caminando piluchos en la... ¡Viva la libertad! Y la gente caminando así. El año 2000 en la plaza Baquedano.
Bueno, en ese mismo momento aparece la casa de vidrio, se promulga la ley de divorcio, 2004, y aparece una telenovelas, ¿no? ¿Se acuerdan de Machos, por ejemplo? Ay, ¿qué está hablando? Sí, telenovelas que lo que hacen es marcar referencias. Entonces, por ejemplo, esa telenovela, de alguna forma lo que hizo fue normalizar la homosexualidad en familias de las élites, ¿no? Entonces, no es una cuestión que uno diga, ay, se promulgó una ley y cambió la mente de una generación. No, son muchos factores que lo que hacen es tratar de marcar una imagen, un ambiente de época, soltar una corriente. ¿Para qué? Para amoldarnos. Entonces, es muy fuerte porque eso en la iglesia también pega. Y no nos damos cuenta que empezamos a pensar de forma similar. Yo les decía la otra vez, hay lugares donde, perdón Señor, pero donde puedes tener gente, adoradores a full, pero están a favor del aborto. Gente que, gloria a Dios, somos tremendo, poderoso, pero validan la convivencia entre parejas sin casarse. En el fondo dicen, el amor es amor. ¿Y qué cosa pasa? Se va relativizando los diseños de santidad, de pureza. Se provoca no solo una esquizofrenia cultural en el mundo, sino que también en nosotros como iglesia. Miren, nosotros hemos sido, y lo digo así abiertamente, nosotros creemos que Dios puede sanar todo. Y nosotros hemos recibido gente, insisto, que ha tenido situaciones en relación a la homosexualidad y hemos tratado de ayudar muchas veces, ¿sí? Marcando los límites en amor. ¿Sí? Declarando, mira, podemos ayudarte, pero en esta área tú tienes que tomar decisiones, porque el diseño de Dios es este. Entonces, nosotros no podemos transar los diseños de Dios. Si hacemos eso, ¿sabes lo que pasa? Perdemos autoridad. Perdemos autoridad. Entonces, no dejamos de amar, no dejamos de amarlos a cualquiera que venga con cualquier situación que en este caso puede ser más puntual, ¿no? Pero sí, nuestro deber es marcar límites en el amor. Bueno, yo he aparecido, ya no me da nada por esto porque he aparecido hasta en los indicadores del móvil H de su... Oikono me apareció, ¿no? Como una organización homofóbica. Porque un día fuimos al Congreso y dijimos, nosotros queremos realmente que los estudios aún lo demuestran que la familia entre el hombre y la mujer sigue siendo una institución efectiva para potenciar el desarrollo de las personas. Bueno, dijimos eso, homofóbico. La mente mezclada, la mente que se mezcla con la corriente de este mundo, no tiene autoridad, porque se mueve fuera del trono. Entonces, cuando insisto, cuando nuestra mentalidad se asocia, ponme de nuevo por favor el verso de Efesios 2:2. Estamos hablando de gobierno, no sé si se dan cuenta, ¿no? Estamos hablando de cómo Dios gobierna en medio de los hijos. No estamos hablando solo de que estemos bien, sino que cómo Él nos llama a gobernar. Dice que la corriente de este mundo va conformando, va amoldando al príncipe de la potestad del aire, ¿no? El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Cuando salimos del foco del trono, lamentablemente, al mezclarnos, perdemos autoridad y nos conectamos con la desobediencia. ¿Cuáles son las tensiones de la psicología moderna? ¿Cuáles son las tensiones del mundo actual versus, por ejemplo, valores bíblicos para formar una familia? Para traer una cultura en torno al reino, permisividad versus disciplina amorosa. Sé tú mismo, ¿no? Esa autenticidad absoluta versus ¿qué cosa? Versus de que Dios tiene que transformarte, que tienes que morir. Pero la mentalidad de esta época dice, no, tú tienes que ser tú mismo. Da lo mismo lo que pasa alrededor. Tú eres lo más importante. ¿Y qué se fundamenta? El culto al yo. El culto al yo. Algunos dicen, no, es que ya no hay tanta idolatría. Claro, no hay quizás idolatría, algunos dirían, no hay tanta idolatría mariana.
No hay tantos ídolos santos porque ha habido una transición también muy fuerte en las creencias de los jóvenes, pero hay otros tipos de altares. ¿Cuál? Si los viéramos en el espíritu, sería el altar al yo. Cada culto al yo que existe hoy día es muy fuerte. El mindfulness autosuficiente versus la meditación en la verdad de Dios. Es decir, yo puedo resolver solo mis problemas. Y nadie puede entrometerse allí. La validación sin corrección versus la verdad en amor. Lo importante es validar siempre. Confrontar o corregir a alguien sería tóxico. La comodidad como un absoluto versus la madurez por perseverancia. Si algo me incomoda, me exige o me hace sufrir, es malo. Y chuta que cuando tenemos que morir y ser transformado nuestra mentalidad, ¿saben qué? No es cómodo. ¿Por qué está con la metralleta, pastor? Porque yo quiero pedirte que este día hagamos un ejercicio. ¿Cuál? Que podamos ver dónde hemos estado conformados en una mente que nos saca del trono. Y que nos quita, ¿qué cosa? Autoridad. Carl Trueman, un autor que yo me gusta mucho, Carl Trueman, escribió un libro que se llama El origen y el triunfo del ego moderno. Se los recomiendo. Él es un profesor cristiano muy bueno. Y él dice esto, en este libro, Trueman, dice, ¿cómo ha llegado a triunfar en Occidente la actual mentalidad? Dice, altamente individualista, iconoclasta, es decir, un culto a la imagen, sexualmente obsesionada y materialista. ¿Por qué la frase soy una mujer atrapada en el cuerpo de un hombre tiene sentido no solo para aquellos que se han sentado en seminarios postestructuralistas o de teoría queer, sino además para mis vecinos, para las personas con que me cruzo en la calle? Y dice, esto dice Trueman, dice, la afirmación es después de todo emblemática de una visión de la personalidad que ha prescindido casi por completo de la idea de que cualquier autoridad, más allá de la convicción personal y psicológica, está errada. Es decir, la autoridad hoy día en una sociedad del ego moderno es ¿qué? Es tu propia percepción personal, tu propia definición psicológica. Y Trueman termina diciendo esto, ¿cómo se convirtió una idea tan extraña en la moneda ortodoxa común de nuestra cultura, el origen, el triunfo del ego moderno? Salmo 26:2. Salmo 26:2. Dice, examíname, oh Señor, y pruébame. Escudriña mi mente y mi corazón. ¿Están viendo la serie de David o no? Véanla, está buena. House of David, la casa de David. Bueno. Mira, ¿ah? Después le doy, es que si no me voy a estar haciendo propaganda gratis, una que no, mentira. En Amazon, en Amazon Prime. Ya. La casa de David. Bueno, terminamos los comerciales. Sigamos. Dice David, examíname, oh Señor, y pruébame. Examinar, probar y escudriñar. ¿A alguien le gusta que se metan en sus pensamientos? ¿En su corazón? Hemos aprendido que el Espíritu Santo es un caballero. Que Él deja que nosotros abramos la puerta. Jesús dice que Él golpea la puerta del corazón. Golpea. No llega y se mete de un patadón. Sino que Él espera que tú digas, Señor, examíname, pruébame y escudriña. ¿Qué cosa? Mi mente y mi corazón. El corazón recibe testimonio de la voz de Dios o de las tinieblas. El corazón es como un receptor de la fe. O sea, una palabra de Dios no va directamente a la mente, va primero al corazón. ¿Sí? Va al corazón. Dice que por la fe, ¿qué pasa? Viene el oír.
Entonces, la fe es atraída al lugar del corazón, recibe un testimonio y escucha esto, la mente lo que hace es procesar la voz. La mente es un procesador que convierte la voz en imagen. ¿Sí? En la mente está nuestro recuerdo, están nuestras memorias. Entonces, por ejemplo, yo digo papá, y eso trae sobre alguno esa voz en tu corazón, trae o rechazo, trae cariño, trae reacciones. ¿Por qué? Porque del corazón hay un conector a nuestra mente, nuestro sistema de creencia. ¿En base a qué? A la experiencia que, por ejemplo, tuvimos con el papá. ¿Y qué hay ahí? Imágenes, recuerdos, pensamientos. Entonces, la voz va al corazón. Escudriña mi corazón, dice. Pero del corazón va a la mente. Y en la mente este procesador convierte las voces en imágenes, la hace una creencia y puede terminar siendo una fortaleza. Puede terminar siendo una fortaleza. Romanos 8:5 dice, porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne. Estoy leyendo Romanos 8:5. Pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. Es decir, hay una mente carnal. ¿Sí? Hay una mente carnal. Verso 6. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Estamos hablando de una mente de trono. ¿Qué está en el fondo de tu mente, de tus pensamientos? ¿Qué está en el centro de tus pensamientos? ¿Está el trono del Señor? ¿Está mi mente puesta en la carne? En mis deseos egoístas, lo que estábamos recién hablando, en una mente envidiosa, carnal, o mi mente está puesta en el Espíritu. O mi mente está puesta en el Espíritu. Primera de Corintios 2:12. Vamos rápido a Primera de Corintios capítulo 2, verso 12. ¿Están aquí, sí? Dice esto la palabra. Y nosotros hemos recibido, ¿qué cosa? No el espíritu del mundo. ¿Se acuerdan que estamos hablando de las corrientes? Las corrientes que van formando. Dice que no hemos recibido la corriente, el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios. Para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. O sea, Dios quiere que tú conozcas lo que Él te ha dado. De lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu. Mira lo que dice, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Hay una realidad en el Espíritu. ¿Están aquí o no? ¿Cómo podemos resolver los problemas del corazón? ¿Desde qué mente? ¿Desde qué lugar? ¿De la sabiduría humana? Hay un lugar donde todos los hijos tienen acceso, que es la mente de Cristo. La mente de Cristo. Pero la mente de Cristo habla en un lenguaje del Espíritu. Habla de espíritu a espíritu. Entonces de pronto hay cosas que son locas, pero que en tu espíritu están aperturando, irrumpiendo sobre áreas de tu alma que han estado secas, que han estado desenfocadas.
A veces no nos damos cuenta que nuestro corazón está viviendo conforme o en conformidad a una mente terrenal y la hemos disfrazado de religiosidad. Pero lo que hay al final es sabiduría humana tratando de modelarnos. Pero dice que hay palabras espirituales combinadas con pensamientos espirituales. Es decir, en tu espíritu Dios está hablando y Dios está soltando una imagen, un diseño. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Aprendiendo a oír. Aprendiendo a meditar la palabra. Lee los salmos en la mañana. Léete un salmo, verso por verso, ¿sí? Despacito. Tranquilo en tu corazón. Voy a rumiar, como decía Watchman Nee. Voy a rumiar. Voy a comer tu palabra, Señor. Examina mi corazón. Aperturar nuestro espíritu. Abrir nuestro corazón. Hay cosas que son enseñadas por el Espíritu y no por la sabiduría humana. Combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Es decir, ahí está el corazón y la mente unida ¿a qué? Al Espíritu de Dios. Tu corazón y tu mente unido a esa fuente de vida. Y esas experiencias con Él nos van transformando. Yo me recuerdo en muchos momentos, en muchas situaciones, donde teníamos que vencer, teníamos que avanzar. Yo peleaba con una mente de escasez. Una mente de no completar proceso. Entonces, en cierto momento dije, Señor, yo no puedo, yo no sé cómo. No sé cómo hacerlo porque necesito salir de este ámbito de estancamiento. Y ahí es cuando el Señor viene y nos suelta una dirección. Nos suelta una palabra. Yo siempre les digo a los jovencitos, por ejemplo, estudiar una profesión, estudiar una carrera, un oficio, nunca es el fin. Nunca ese es el propósito. Sino que es sencillamente una herramienta para edificar en base a ¿qué? En base al llamado que Dios te entregó. Porque si no, mi corazón y mi mente cambia el foco. Entonces yo me acuerdo, y lo digo esto, diciéndole al Señor, Señor, yo quiero servirte. Yo quiero ser pastor. Y el Señor diciendo, anda y estudia en la universidad. Cosas disruptivas. En cierta ocasión, también ministrando con pastores, con gente, no voy a decir quiénes, todo muy cerrado a la revelación del Señor, quizá más cerrado a lo profético. El Señor me habla y me dice, di tal y tal cosa. Habla de los ángeles que están aquí. Y todo. Y aunque algunos se burlaron y me pusieron el loquito de los ángeles después, otros después me hablaban en secreto. Me decían, ¿sabes qué? Cuando estábamos orando, yo sentí en mi espíritu que algo que estaba trabado se destrabó. Y algo Dios hizo ahí. Hay palabras, hay diseños que con una mente natural no vamos a dar vuelta. Pero hay momentos específicos donde el cielo te habla y donde la palabra, como dice aquí, la palabra y el pensamiento se van a unir a la voz del Señor. Entonces tu corazón y tu mente van a recibir convicción. ¿Para qué? Para conectarte a la mente de Cristo.
Porque la mente de Cristo no es solo que yo conozca bien la Escritura. La mente de Cristo tiene que ver con reconocer. Si me puedes poner, porfa, 1 Corintios 2:13. La mente de Cristo tiene que ver en reconocer ¿qué cosa? Las palabras y los pensamientos enseñados por el Espíritu. Aprender a discernir las palabras y los pensamientos con los cuales Dios te habla. A veces es más fácil tomar decisiones con lo que otro nos dice, con lo que las noticias nos dice. 1 Corintios 2:13, con lo que las noticias nos dice. Pero mira, dice, también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Eso forma, escucha, el pensamiento y la palabra forma un sistema de creencia, forma una mentalidad. ¿Qué cosa? Lo que hablamos y lo que pensamos. Lo que hablamos y lo que pensamos. Y se van combinando. Mira lo que dice el verso 14. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad y no las puede entender, porque se disciernen, ¿qué cosa? Pero ustedes son muy espiritualoides. Mira lo que dice la Escritura. ¿Cómo se discierne? ¿Qué tienes que discernir? Palabras y pensamientos. Cuando alguien te suelta una palabra, también está soltando una forma de pensar. Entonces yo tengo que discernir. ¿Cómo se discierne? Con tu espíritu. Verso 15. En cambio, el que es espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Siguiente, verso 16. Porque ¿quién ha conocido, qué dice? La mente del Señor para que le instruya. Mira lo que dice Pablo. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. La mente de Cristo. O sea, miren la herencia y el tesoro tan grande que tenemos. Podemos a través de lo que Él nos habla y a través de lo que pone en su hablar y en el pensamiento, ¿qué cosa? La mente de Cristo. ¿Quién ha conocido la mente del Señor? Más nosotros tenemos la mente de Cristo. Y es interesante porque dice que el hombre natural no puede aceptar las cosas del Espíritu de Dios porque son locura, son necedad para él. Hace un tiempo atrás íbamos con los niños escuchando, en un viaje, escuchando algunas canciones. Tengo un playlist de canciones de películas y cosas así que no nos gustan. Y en un momento aparece una canción de un grupo, de Coldplay. Y estaba solo la melodía. Y de repente el Señor me muestra cómo con esos sonidos ellos construyen una mandala. Una mandala es un diseño repetitivo, reiterativo, que los niños, por ejemplo, van dibujando. Y es una forma de hacer meditación y entrar a lugares. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, una forma en que la nueva era hoy día conecta a los niños con regiones de tiniebla y con espíritus guías y guardianes es a través de la mandala. Pero me impresionó ver una mandala auditiva. Y fue loco. Porque yo veo eso, le digo a los niños, les explico. Ojo con eso, nunca a los hijos llegar y decir, no, ¿por qué no? Explícale. Porque él va a aprender a discernir. Y ese es el objetivo. Yo a mi hijo le digo, hijo, miren, este es el listado. No. ¿Qué estás discerniendo, tu espíritu? Terminamos eso y a los 2 días veo que Coldplay había ido a hacer una de sus giras más importantes en la India. Y habían agradecido porque gran parte de la inspiración que habían recibido para sus últimos álbumes había sido meditando en la India. Ahí está, po.
¿Qué cosa? Cómo a través de los sonidos yo puedo soltar un diseño. Un amigo una vez nos cuenta que el sonidista, que él estaba haciendo el sonido en distintas cuestiones y lo llaman de Iron Maiden. Bueno, yo hablo así con nombre y apellido, asumo la responsabilidad de lo que digo. No voy a decir quién, pero bueno. Entonces, él va a hacer, lo llaman a hacer el sonido y dice que quien era el sonidista de este grupo era un monje tibetano. Y andaba vestido de monje. Y él le dice, quiero hablar con el sonidista. No, si yo soy el sonidista. Este es el diseño. Y le muestra un diseño. Así necesitamos ponerlo. Y él le dijo, no puedo hacer eso. Y se fue nomás. ¿Cómo podemos aprender a discernir? Y no andar viendo demonios en todos lados. Ojo, no estoy diciendo eso. Sino que tú aprendas a discernir con la mente de Cristo. El no conformarte al espíritu de una generación. Mente de trono. Mente de trono. Voy cerrando con lo siguiente. Necesitamos hambre para una metamorfosis constante. Cuando perdemos el hambre de oír al Señor, de oír su palabra y sus pensamientos, nos amoldamos, nos conformamos a este mundo. Y acuérdense lo que dice Romanos 12:2. Porfa, Romanos 12:2. Y no os adaptéis a este mundo, sino, dice, transformaos mediante la renovación, ¿de qué? La renovación de vuestra mente, para que verifiquéis, ¿qué cosa? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Lo que es bueno, aceptable y perfecto. No te adaptes, no te conformes. Cuando perdemos el hambre, nos amoldamos y nos adaptamos a este mundo. ¿Viste Rocky 3? No. Retírese de este salón, por favor. No puede ser que no haya visto Rocky. Ya, perdón. Hay un momento en Rocky 3 donde el entrenador Mickey, ¿se acuerdan? El entrenador de Rocky. Ya no sé si lo han visto o no lo han visto, sí. Mickey... Estaba Mickey y está el otro, el que antes era su rival, Apolo. ¿Se acuerdan? Apolo Creed era su rival, pero después son amigos. Entonces ambos dicen, porque Rocky va a pelear contra Mr. T. Qué antiguo, pero bueno. Pero esas eran películas, ¿sí? Va a pelear contra Mr. T en Apolo 3 y Mickey, su entrenador icónico, le dice, Rocky, tú vas a perder con Mr. T. Y de hecho va a perder la primera batalla. ¿Por qué? Le dice Mickey, porque, ¿sabes por qué perdiste con Mr. T, Rocky? Porque perdiste el hambre. Te civilizaste y dejaste de tener ojos de tigre. Buena. Perdiste con Mr. T porque perdiste el hambre. Te civilizaste y además tu ojo de tigre, tu ojo de quiero ganar, desapareció. Cuando perdemos el hambre nos amoldamos, nos conformamos. En buen chileno nos achanchamos, nos arranamos. La renovación de nuestra fuente implica entonces que podamos vivir en una transformación constante. Y es muy interesante porque estamos hablando del trono. Y dice que nos renovamos para verificar, para examinar cuál es la voluntad de Dios. Es decir, la mente está conectada a los pensamientos de Dios. Se renueva nuestra mente para comprobar cuál es su voluntad. Es decir, ¿qué está pensando Dios? ¿Qué está hablando Dios? Esa es una pregunta que provoca que nos renovemos. ¿Qué está pensando Dios de Chile hoy? ¿Qué está hablando Dios de mi familia? Entonces, la voluntad implica
conocer el corazón y la mente de Cristo. Y Jesús dice esto: venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. ¿Por qué? Porque el trono es el punto de encuentro de la voluntad de Dios. O sea, la mente de trono es que yo corra a poder ser examinado en él, y decir: Señor, ¿qué estás pensando? ¿Qué tienes para mi casa? ¿Qué tienes para mi hijo? ¿Qué tienes para mi vida, Señor? ¿Qué está pensando? Y ¿saben qué? Él es tan bueno que siempre quiere hablarnos. Siempre. El problema es cuando nos adaptamos. Cuando perdemos el hambre, nos noquean. La voluntad entonces manifiesta la unidad del corazón y la mente en sometimiento al trono del Señor. Rápidamente, ¿cómo guardamos entonces nuestra mentalidad y la conectamos al trono? Primero, destruye las estructuras que no se someten a Cristo. Chiquillos, ahí estén atentos, voy rápido diciendo algunos versos. 2 Corintios 10:4. Destruye las estructuras que no se someten a Cristo. 2 Corintios 10:4 dice: porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Un sistema de creencias termina muchas veces siendo una fortaleza. Un castillo que es difícil de combatir. Mira lo que dice después el verso 5. Destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Es decir, sujeta tus pensamientos, somete tus pensamientos, y aun cuando a veces a uno le cueste. Yo me acuerdo, mi abuelo leía mucho, mi abuelo era erudito, había sido preparado para ser seminarista y sabía latín, sabía un montón de cosas, y él me sentaba y me enseñaba historia. Pero además mi abuelo tenía una tendencia muy de izquierda. Entonces eso había también tocado mi corazón. Entonces, al momento de entrar a la universidad y yo empezar a leer marxismo, mi corazón se movía y latía. Y yo tuve que decir: Señor, yo someto a ti mis pensamientos. Yo no quiero ser de un bloque. No quiero ser ni de izquierda, ni de la derecha, de no sé qué. Yo quiero sujetar mi pensamiento al trono. Y quiero ver qué es lo que el trono habla y dice. ¿Saben qué? No fue fácil. Porque yo leía y después de leer un par de capítulos tenía que meterme a orar. Porque sentía que en mi corazón algo pasaba. Hay una batalla en los pensamientos donde si yo amo al Señor, entonces voy a someter. Y algunos que yo he escuchado, es que Señor, para mí la teoría de evolución tiene mucho sentido. O yo estoy de acuerdo con la eutanasia. ¿Saben que no hay nada peor que ser hipócrita? Mi recomendación es la siguiente: sean crudamente honestos con el Señor. Sean crudamente honestos con las cosas que ustedes ven que hay una tensión en su forma de pensar. Porque si no, va a ser siempre una resistencia interna. Y esa resistencia termina siendo rebelión. Silenciosa, pero rebelión. Entonces tú anda delante del Señor y acércate a algún hermano, alguna hermana que tengas confianza y dile: ayúdame a orar para que el Señor me ayude, me guíe. ¿Por qué? Porque estoy lidiando con esta forma de pensar. Me criaron así. O estudié y esto me hizo mucho sentido. Y yo como el año pasado, en noviembre, estaba yo dando una charla a universitarios cristianos. Y yo empecé a hablar del aborto y de cómo nosotros nos habíamos metido a las universidades, a la Universidad de Santiago, a la USACH, a la Universidad de Chile, a hablar del tema del aborto. Y a hablar de cómo los colectivos feministas nos funaban. Siempre llegamos y nos funaban. Terminé esa charla y se acerca una niña, una chica. Me dice: pastor, quiero pedirle perdón. ¿Por qué? Porque yo era una de esas que las funaba. Yo andaba con el pañuelo verde en el colectivo y yo me acuerdo, yo estuve en una de esas que lo funamos. Pero ¿sabe qué? Hace 2 años algo pasó en mí. Y ella era militante
militante de la causa pro aborto. Y el Señor hizo una obra poderosa como solo Él lo hace. Solo Él lo hace. Pero el punto es que necesitamos destruir las estructuras que no se someten a Cristo. Entonces, guarda tu forma de pensar primero o construye una mente de trono, primero destruyendo lo que no sirve. Todas esas estructuras sometiéndolas a Cristo, reconociendo qué es lo que es una resistencia y una fortaleza y rindiéndola. Segundo, ama al Señor con la mente. Muchas veces decimos, si yo amo al Señor y efusivamente, yo te amo, Señor, pero con nuestra mente lo amamos. Jesús dice que tenemos que amarle con todo. Marcos 12:30, amarás al Señor tuyo con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Nuestra mente necesita ponerlo a Él primero. ¿Qué es amar a Dios con tu mente? Que Él sea el primero en tu forma de pensar, tu forma de resolver. Tercero, reposando. ¿Cómo así reposando? Hebreos 4:3. Porque los que hemos creído entramos en ese reposo, tal como Él ha dicho. Como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras de Él estaban acabadas desde la fundación del mundo. Descansa ¿en qué? En las obras acabadas, en las obras consumadas, en lo que Él ya ganó, en lo que Él ya consiguió. Descansa en las obras que Cristo ya completó. A veces nuestra mente está en un problema de desgaste porque estamos muy preocupados. Muy preocupados. Y la preocupación lo que hace es quitarnos la paz. La palabra dice que reposemos, que nuestros pensamientos reposen en Él. ¿De qué forma? Diciendo, Señor, las obras en ti ya están completas desde la fundación del mundo. Descansa en Él. Prioriza lo eterno. Segunda de Corintios 4:16. Prioriza lo eterno. Dice, por tanto, no desfallecemos, antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva de día en día. Pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Porque las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. El trono tiene una mirada de lo eterno. O sea, cuando tú ves gente que entregó su vida, yo me impresiono, de repente me toca conocer varones, gente de Dios tremenda, y que muchos de ellos han renunciado a grandes proyectos de vida porque lo eterno pudo más. Hay decisiones que a veces tomamos que para el mundo son ilógicas. ¿Por qué? Porque la mente de Cristo no funciona solo con lo que vemos. Funciona desde una mirada de lo eterno. ¿Dónde está lo eterno aquí? Funcionando. Sé que estoy lanzando cosas rápidas. Les pido disculpas si voy muy rápido. Pero me importa poder al menos enunciarlo. Otro punto. Dije, bueno, lo primero, destruye las estructuras que no se someten a Cristo. Segundo, ama al Señor con tu mente. Tercero, reposa. Cuarto, prioriza lo eterno. Quinto, renueva los pensamientos. Renueva tus pensamientos. Deshazte de lo que te estanca. Hay pensamientos añejos que son como una piel añeja que llevamos, ¿no? Necesitamos renovarlo. Lo que recién decíamos en Romanos 12:2. No nos adaptemos a este mundo, sino que transformémonos mediante la renovación de vuestra mente. Y para eso hay cosas que necesitamos hacer nuevas. Necesitas desafíos nuevos. Necesitas moverte de zonas que te tienen estancado. Pídele al Señor puertas que provoquen, ¿qué cosa? Una renovación en mi entendimiento. ¿Para qué? Para decir, Señor, ya no me sirve esto. Hay veces que yo he tratado de ir a lugares a ministrar y tratar de planificar y el Señor me dice, no, nada de eso ahora. Guarde su espadita, guarde todo eso. Anda sencillamente confiando en que yo te voy a hablar. Y así uno va aprendiendo. Entonces,
¿Cómo renovamos nuestros pensamientos? Bueno, yendo de nuevo a esa fuente fresca, pidiéndole al Señor que abra nuevas posibilidades. Y último, gózate. Gózate, porque, escucha esto, el corazón y la mente, entre el pensamiento, las palabras que va recibiendo, lo que hace es sostener un estilo de vida. Y el Señor nos llamó para poder caminar en plenitud, para poder caminar próspero. Tercera de Juan 1:1. Está hablando Juan. Dice, el anciano al amado Gallo, a quien yo amo en verdad, dice, amado, ruego que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma, que tengas buena salud. Pues me alegré mucho cuando algunos hermanos vinieron y dieron testimonio de tu verdad. Esto es, de cómo andas en la verdad. No tengo mayor gozo que este, oír que mis hijos andan en la verdad. La prosperidad del alma, la salud del alma, lo que debe provocar es gozo. Los pensamientos correctos, saber de que Dios te está dirigiendo, saber de que no estás errando, saber de que ya no estás viviendo en el infierno que vivías hace 1 año, 3 años atrás, sino que el Señor te está sanando. ¿Sabes lo que debe provocar en ti? Gozo, porque el gozo es fortaleza para edificar en la próxima estación que Dios está poniendo delante de ti. No se gozan, yo me gozo. Entonces, cuando Él ordena y Él cambia la mente y cambia el corazón, cuando Él nos va sanando, lo que entonces va provocándose en nosotros es una estructura que se conecta al agradecimiento y al gozo. Pónganse de pie. Vamos a cerrar este tiempo agradeciendo al Señor. Y dejando que su Espíritu nos guíe. La mente de trono es caminar entonces conforme a la mente de Cristo. No ver la realidad desde el hombre caído, sino que saber de que hemos sido transicionados a la resurrección, pero también a estar sentados junto a Él en esos lugares de trono. La mente de trono se mueve desde las obras consumadas de Cristo, se mueve de su victoria. Y no solo de esperar que algún día Dios va a hacer algo, porque Él ya lo ha hecho. Jesús dice en Hebreos 10:9, dice, he aquí yo he venido para hacer tu voluntad. Y dice ahí el escritor en hebreo, Él quita lo primero para establecer lo segundo. Por esta voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo, ofrecida de una vez para siempre. Y ciertamente todo el sacerdote está de pie, día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Él, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios, esperando de ahí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque una ofrenda Él ha hecho perfecto para siempre, porque por una ofrenda Él ha hecho perfecto para siempre a los que son santificados. Y también el Espíritu Santo nos da testimonio, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón y en su mente las escribiré, y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Señor, por tu palabra que es verdad, Señor, por el sacrificio que tú hiciste en la cruz, por la resurrección y porque te sentaste a la diestra de Dios, esperando a que todos tus enemigos sean puestos por estrado de tus pies. Hoy venimos, Señor, hoy venimos.
Padre, yo te pido que tú limpies y examines nuestro corazón como lo decía David, Señor. Examina nuestro corazón, nuestra mente, que para los hebreos eran aún los riñones, las entrañas, los secretos más íntimos. Examina mi corazón, examina nuestra mente. Venimos a renunciar a toda mentalidad asociada a las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Y queremos pedirte perdón, Señor, por mezclarnos en nuestras creencias, en nuestros deseos, en nuestra voluntad, en nuestras afirmaciones y determinaciones, con modelos que tú nunca aprobaste, con palabras y consejos que nunca salieron de tu corazón. Y hoy venimos, Señor, con hambre de ser renovados, hambre de no adaptarnos a este mundo, sino de ser transformados conforme la mente de Cristo. Y hoy decimos: venga tu reino una vez más, Señor. Venga tu reino a mi mente. Oh Señor, yo quiero amarte con todo mi corazón, pero también con toda mi mente, con todos mis pensamientos. Límpiame, Señor, del engaño. Límpiame de estructuras de pensamiento que han hecho resistencia. Yo vengo delante de tu trono porque tú eres mi Padre. Tú eres mi Padre. Venimos delante de tu trono, Señor. Venimos delante de tu trono, Señor.